Hola, muy buenos días a todos. Más alto. Alto, ¿no? Que Sí, siempre me sí, decís sí. que hablo bajo. Sí. Muy buenos días a todos. Estoy encantada de que estéis aquí. Hoy os voy a dar nota, ¿eh? Hoy somos muchos. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir a Noelia Velasco, que es la autora de esta maravillosa novela, que sé que algunos tenéis y habéis leído ya. Una ventana al bosque tiene el premio Desnivel de literatura de 2023, que para la mayoría conocéis el premio Desnivel. De hecho, creo que por aquí hay vecinos de la librería Desnivel, por aquí hay gente que vive cerca. Sois vosotros, sí, ¿verdad? Que me lo habían comentado. Entonces sabéis de lo que hablamos, ¿no? La primera pregunta que yo había preparado para Noelia, ¿qué tal el tono de voz? ¿Me oís? Bien, sí. Es, siempre se lo hago a nuestros autores. ¿Qué hace una guía de naturaleza? Porque esa es su verdadera profesión, escribiendo una novela como Una ventana al bosque y además ganando el premio de literatura Desnivel, que es un prestigioso premio. Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero déjame dar las gracias también a todos por estar aquí, por haberos acercado y a vosotros, claro, por haberme invitado a algo tan bonito. Bueno, gracias a ti por venir, que yo también lo quiero decir, porque ella viene de Asturias. Antes de estar aquí, ella con su compañero se han metido en su coche, han hecho 200 y pico kilómetros, vienen a este tipo de sitios de librerías pequeñas de manera altruista. Yo quiero darle las gracias de manera triple, cuádruple, porque es una pasada. Para nosotros es muy importante que vengan, y sobre todo gente como ella que viene de manera altruista a Reducido. Muchas gracias, Noelia. A vosotros. Bueno, pues vamos allá. No me acostumbro a estas cosas todavía, así que estoy un poco nerviosa, me disculpáis. Estamos en familia. Todavía me impone un poco ver personas. Pues tengo una pregunta al respecto, porque sí, cuando me documentaba sobre ti sí que vi que te costaba un poquito lo de... Sí, soy guía de naturaleza y estoy acostumbrada a hablar en el bosque, en el jardín ahora donde trabajo, pero hablo de las plantas, no hablo de mí, entonces es más difícil hablar de uno mismo. Sí. Y bueno, pues como decías, yo trabajo en el Museo Evaristo Valle de Gijón, allí dirijo el departamento de naturaleza. ¿Me oís bien o levanto más la voz? Allí dirijo el departamento de naturaleza y bueno, pues por semana trabajo con peques, con los coles que nos llegan y tratamos de, pues yo en el jardín trato de sembrar pues esa semillita en ellos para que no pierdan ellos, que todavía lo tienen, ese contacto con la naturaleza, ¿no? Lo que significa realmente el contacto. Y luego pues sí que llevo muchos años ya trabajando también como guía de naturaleza en el bosque con mi pareja, con Marcos. Hacemos sendas guiadas de naturaleza donde pues bueno, presentamos el bosque, que es el ecosistema forestal del bosque atlántico, que es el que yo investigo y estudio. Pues tratamos de aproximar a las personas al medio forestal desde varias disciplinas, desde el conocimiento de la botánica y de la ecología forestal, pero no olvidamos la parte del soporte espiritual que tiene y que está en la naturaleza y en todos nosotros. Así que también hacemos prácticas de meditación, hacemos técnicas de montaña y de supervivencia, aunamos un poquito todo porque sí que entendemos y hemos entendido desde el principio que la naturaleza es todo uno, es todo eso. Entonces tratarlo por separado lo veíamos incompleto, así que... O sea, sois guías de montaña también. Sí, somos guías de montaña, sí. Entonces eso es un poquito lo que hago. Y el libro, me preguntabas, pues como una guía de naturaleza acaba escribiendo un libro, ¿no? Es mi primer libro que escribo y si soy honesta, pues es un libro que no pensaba ser un libro, no tenía ninguna intención de escribir un libro. Me pilló por sorpresa completamente porque esta historia comienza hace ya en agosto, hará 2 años que Marcos y yo, mi pareja, compramos una finca con una cabañita en Asturias y pues después de haber firmado el contrato de arras y estar ya muy volcados con aquel sitio, yo ya me veía allí trabajando. Está muy cerquita del Parque de Redes, si lo conocéis, la zona, pues una zona preciosa de bosques maravillosos. Y en el último momento pues nos quitaron, la dueña decidió vendérselo a otros, faltó a su palabra, rompió el contrato y yo pues me vine abajo completamente. Yo ya me había vinculado mucho emocionalmente con el lugar, mal hecho por mí, la lección la aprendí y porque todavía no era mío, obviamente, ¿no? Y entonces yo ahí entré en un periodo de 1 año y algo en el que
bueno, pues entré en una noche oscura del alma, como dice San Juan de la Cruz, y con sus momentos altos, con sus momentos bajos, hasta que llega un momento de febrero del año pasado, donde en uno de esos momentos bajos, y además durante la noche, que siempre la noche parece que acoge con más fuerza los momentos interiores dolorosos, pues en esa noche se coló un rayito de luz. Perdona, que me emociono un poco. Y entonces, la escritura, por lo que veo, para ti ha sido terapéutica, ¿no? Escribir esta novela ha sido sanador para ti, sí, deduzco. Sí, esa noche, pues en ese reír de luz hubo un momento en el que te ves en la realidad, ¿no? Y te dices, oye, ¿qué estás haciendo? Tú no eres todo esto, no eres estas cosas que te estás diciendo tan a menudo. Sácatelo, sácalo fuera, haz lo que quieras. Yo vengo de la fotografía, del mundo de la artesanía también, y yo tengo claro que la creatividad que tenemos dentro son los procesos creativos, seas o no seas artista, no importa. Los procesos creativos son depurativos, son sanadores. Y me propuse escribir un par de hojas pues, para sacar de dentro de mí eso que me estaba haciendo tanto daño. Y esa misma noche recuerdo que empecé a tomar unas notas en el móvil. A la mañana siguiente me levanté, volqué esas notas en el ordenador y estuve un mes escribiendo día y noche. Y se convirtió en este manuscrito. Escribí sin ningún guión, sin ninguna intención, sin ningún método, sin ninguna perspectiva de nada. No sabía lo que iba a pasar, yo solo necesitaba escribir y eso ya, yo hubo momentos, ¿verdad?, que me di cuenta de que se estaba convirtiendo en una novela. Y ahí ya empecé, cuando ya tengo el primer manuscrito, empecé a trabajar con el material que tenía, enriquecerlo y con esas aportaciones que ya tiene la novela final en la que la protagonista pues aporta ese conocimiento del ecosistema forestal también, que se entremezcla con la historia. Y ya cuando pues era un manuscrito, yo se lo pasé a una de mis mejores amigas, Alicia Fernández, que trabaja en la Universidad de Oviedo, la Universidad de Lenguas, para ver si soy una gran disléxica, entonces pues para que ella me dijera si esto tenía sentido, para que me diera un feedback y para que si podía corregir las erratas que hubiera por ahí. Y ella pues no solo corrigió las erratas, sino que se metió en una corrección bellísima, con una delicadeza, con un cariño que acompañaba todo el proceso de la novela, ¿no? Tan sanador y tan hermoso. Y ella se descubrió como correctora, entonces se hizo un curso de corrección ortográfica y ella como correctora. ¿Y la idea de presentarlo al premio Desnivel cómo fue? ¿Fue de manera, lo pensaste? ¿Te lo dijo tu...? No, lo pensé yo cuando ya vi que tenía un manuscrito y que ella me dio el feedback de que le gustaba mucho y que sí, que podía tener valor como libro. Sí, porque en realidad no es muy desnivel la novela, no es una novela de montaña, no es de aventura. ¿Cómo, y sobre todo cómo te la aceptaron? Cuando ya tenía el manuscrito, pues yo decidí que si hacía algo sería presentarlo a un concurso. Como vengo del mundo de la fotografía y sé más o menos cómo funciona la mecánica de los concursos, yo imaginé que el mundo editorial pues, bueno, es bastante duro, entonces jamás, siendo un autor desconocido, completamente desconocido, jamás me hubiera planteado empezar a enviar el manuscrito a editoriales o hacer una autopublicación, porque me parece muy duro. Entonces yo miré el listado de premios que había para esos próximos meses y entre ellos vi Desnivel, que se adaptaba en dimensiones, se adaptaba muy bien. Lo que pasa que es verdad que, como dices, Desnivel es una editorial y el premio además, y en las bases lo pone, ¿no?, de montaña, de aventura, pero había un apartado pequeñito que decía una aventura diferente. Y en la novela la protagonista, la aventura que vive, la llama desaventura. Entonces dije, pues ya está, me agarro a este clavo ardiendo porque sí será diferente la aventura que es una desaventura. Y eso fue lo que la hizo ganar. Cuando ya el 21... Su originalidad, sí, creo, porque es una novela diferente. Diferente, sí. Sí, para los que no la habéis leído, veréis que esta novela emana un amor por la naturaleza increíble. Se nota que trabajas el tema y bueno, tu sensibilidad especial. Te doy la enhorabuena por ella. Me ha gustado mucho. Otra pregunta que a mí me llama mucho, bueno, supongo que es una pregunta obligada que siempre te la harán. ¿Qué hay de Noelia en la protagonista, en Sanuka? Hay mucho. ¿Es una autobiografía o no es una autobiografía? No. Porque siempre decís los autores que no. Pero... No es una autobiografía en cuanto a la experiencia que vive, pero yo escribí el libro en un momento, como os decía, que estaba un momento complicado y complejo y viví
la historia a través de las palabras. Yo me fui al bosque a través de las palabras y escribí lo que yo necesitaba vivir en ese momento. Entonces, claro, ahí está esa parte de mí, luego hay experiencias que sí he vivido, que están ahí. El señor ratón existió y andaba por mi espalda, correteando, por ejemplo, y más cosas. Y luego, pues toda esa parte interior y emocional. Y todo tu conocimiento Y todo sobre el bosque, los cuadernos de campo de la protagonista son mis cuadernos de campo. Y tu creatividad, que luego hablaremos de ella, sí. supongo que también estudia, las postales que ella hace con sus maravillosas acuarelas. Sí. Yo creo que eso tiene que ver contigo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, todo eso tiene que ver conmigo. Yo pues eso, decidí escribir algo que necesitaba vivir y que no podía hacerlo físicamente, y entonces pues lo hice a través de las palabras. Qué maravilla. Me has comentado, y bueno, yo documentándome sobre ti he visto que eres fotógrafa. ¿Te sigues dedicando a la fotografía? No, profesionalmente no, pero la fotografía es una herramienta. Yo soy creativa, trabajo con mis manos y en una etapa muy larga de mi vida fue la fotografía, en otras fue la artesanía. ¿Y qué tipo de fotografía haces? ¿Haces macro, micro? Supongo que bueno, siempre tiene que ver con fotografía sobre la naturaleza, ¿o no? ¿Haces retratos? Ahora sí tiene que ver con la naturaleza porque es lo que me dedico, pero yo tuve estudio de fotografía y ahí sí que me dedicaba pues al retrato, pues a lo típico de los fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones, que me castigó tanto y que fue uno de los motivos por los que dejé la fotografía, y yo creo que estuve 1 año o 2 sin tocar la cámara después, hasta que ya me reconcilié con ella y la uso pues para mis cosas, ahora sí. Tu novela la defines como una desaventura, que yo creo que al final se convierte en una aventura de la protagonista, porque empieza como o sea, cuando llega a la cabaña, aquello es un horror y se va convirtiendo todo aquello en su hogar, y es... Háblanos un poquito de la evolución, ¿cómo se convierte esa desaventura en una aventura? Pues mira, la desaventura, esa transformación que ella vive, la vive en la naturaleza, ¿no? Y yo creo que sí que es real, y seguro que los que estáis aquí, que hayáis ido a menudo a la naturaleza y a permanecer tiempo en la naturaleza, me podréis corroborar ese poder sanador, ¿no? Sin obviar las partes agrestes y duras que tiene, que también es verdad y que forma parte incluso también de la parte sanadora. Entonces, algo que sucede en la naturaleza, en este caso el bosque, porque es pues, el medio con el que yo más me relaciono, cuando tú pasas temporadas largas en el bosque, algo que sucede es que allí no hay juicios. La sociedad en la que vivimos es dura, las personas somos duras con nosotros mismos y con los demás. Yo cuando empecé a escribir el libro sentía mucho dolor por las personas, por la falta de palabra, por todas esas cosas que gestionamos tan mal, ¿no? Y que muchas veces no tenemos intención de hacer daño, pero vamos haciendo daño por la vida. Entonces, cuando tú pasas tiempo en la naturaleza, al vivir esa ausencia de juicio, lo que acaba sucediendo es que de forma natural tú te vas sumando a esos ciclos y a esa desnudez. Te vas quitando capas, te vas quitando todas esas capas que en sociedad nos vamos poniendo para proyectar algo que no somos, y cuando dejan de juzgarte, los árboles, las plantas, los animales, no importa quién seas, no importa que seas ni la mejor ni la peor persona del mundo, ellos te van a tratar igual, vas a recibir siempre lo mismo de ellos, con el amor, sin querer hablar del amor edulcorándolo o de una forma ficticia, romántica, como normalmente se entiende, sino el amor de verdad. Entonces, cuando tú te vas quitando esas capas, llega un momento en el que te puedes ver, te puedes volver a ver a ti mismo y aceptar quién eres en ese momento, aceptar las luces que tengas y aceptar las sombras, que es casi lo más importante, aceptar las sombras con honestidad. Y ese es el poder lo que ella acaba viviendo, ¿no? Por eso esa reconstrucción, yo creo, de la cabaña cuando ella llega al bosque, yo no lo utilicé como símbolo, porque no escribí con nada programado. De hecho, durante todo ese tiempo que estoy recibiendo los feedback de tantas personas que me hablan de su propia lectura, de cómo la han recibido, me cuentan cosas que a veces yo me quedo y digo yo, pues sí, pues es verdad, claro, pero yo no había sido consciente de que cuando ella reconstruye esa cabaña se está reconstruyendo a sí misma. Yo me doy cuenta luego a través de los comentarios que me van haciendo
las personas, y claro, pues es así, sí. Yo también veo a Chanuca, yo la llamo Chanuca porque su protagonista no tiene nombre. Quien habéis leído el libro veis que nunca la nombra. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nombre? ¿Te vino así? Sí, ha sido, no fue, no lo planificaste. No planifiqué nada. Pero Chanuca es un mote asturiano, que por aquí hay asturianos. Sí. ¿Qué significa Chanuca, por cierto? La Shana, pues son las Shanas del bosque, es el sí, diminutivo de Shana. Vale, yo no tenía muy claro. Sí, es el diminutivo de Shana, de las brujas mágicas de los bosques en Asturias. O sea, no predeterminaste que no tuviera nombre. No, y de hecho es que no predeterminé nada en la novela. Yo sé que escribiendo se utilizan escaletas, se utilizan muchos métodos pero yo la verdad es que como no pretendía yo no pretendo ser escritora, no pretendía escribir un libro, y a veces me han preguntado en algunas entrevistas en qué me inspiré para escribirlo, y siempre digo lo mismo, que el libro es una absoluta exhalación, no es una inspiración. No me inspiré en nada, estaba dentro de mí, lo único que hice fue sacarlo y fue lo que salió. Y la verdad es que en la corrección que hizo esta amiga mía tan bonita, la estructura es la original, es la primera de ese primer manuscrito. De la estructura no tocamos absolutamente nada, está tal cual. Y bueno, pues parece que funcionó. Yo veo un paralelismo, que no sé si te lo habrán comentado, veo cierto paralelismo entre tu Chanuca y las mujeres protagonistas del libro de Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola, por esa sanación, por esa transformación, con el contacto agreste de la naturaleza. ¿Tú ves ese paralelismo entre tu protagonista y el libro de Clarissa o no? No lo leí, sé qué libro es, pero sí que leí parte, pero hace muchísimos años, quizás hace 15 años, ya hace mucho tiempo. Pero seguramente lo hay, porque entiendo que es algo que llevamos dentro, ¿no? Todos, y las mujeres en esta circunstancia y en esos momentos, ¿no? En los que vivimos procesos de que necesitamos restaurarnos y necesitamos reencontrarnos, volver a escuchar nuestra voz en momentos complicados de la vida. Entonces, o sea, no fue una inspiración Clarissa. No, bueno. No, la verdad es que no, pero... Muy bien, mira, otra pregunta que tenía preparada. Cuentas en la novela que a la protagonista se le van agilizando los sentidos físicos, por su contacto con la naturaleza. ¿Tú en tu trabajo como guía has experimentado este tipo de...? Sube el tono un poquito, por favor. Perdón, le estaba preguntando que las personas cuando están en contacto directo con la naturaleza mucho tiempo se le agudizan los sentidos. Ella lo expresa muy bien en su novela y en su protagonista. A su protagonista le pasa. Yo le preguntaba si a ella como guía ha experimentado esta manera de que los sentidos se agudizan. ¿Lo has experimentado tú o no? Sí. ¿Y qué tipo de sentidos se nos agudizan? Cuéntanos un poquito. Se agudizan, mira, los sentidos, se agudizan todos los sentidos, pero en la naturaleza, nosotros además que llevamos tantos años trabajando haciendo estas sendas, una de las cosas que intentamos facilitar es no quedarnos anclados a los sentidos. Los sentidos son como una puerta que nos conecta, una primera puerta, que llegamos a la naturaleza y nos conecta con ella. Pero los sentidos es si acaso lo más tosco y lo más burdo que tenemos, por decirlo de alguna manera, que nos hacen relacionarnos con esta primera realidad, con la material, pues la que podemos palpar, la que podemos observar, la que podemos oler, degustar. Pero los sentidos están ahí para poder trascenderlos, para poder desenfocarlos. Y esto las antiguas tradiciones y culturas de todos los pueblos lo han hecho. Desde los indios Hopi a... Sí que hablas de ellos en la novela. Sí, en realidad en todas partes del mundo. Entonces hay muchísimas técnicas y muchísimos ejercicios donde esto se puede practicar. Sí que es verdad que es como una puerta de entrada, fijarnos y poner nuestra atención en ello, pero hay que seguir adelante y hay que poder desenfocarlo, hay que poder trascenderlo, incluso poder llegar a escuchar el silencio, que parece imposible, pero es posible. Sí, ¿verdad? Sí. Otro de los puntos importantes que hay en tu novela es la creatividad de la protagonista, y utiliza la creatividad también para sanarse. Sus dibujos, sus acuarelas, ella lleva sus acuarelas. Yo veo que por aquí, otra vez el tono, ¿me oís? No me oís por ahí. No se oye. Un micrófono. Estaba comentando que en su novela es muy importante la creatividad. Su protagonista utiliza la creatividad para sanarse. Es muy curioso. Además, a mí me gusta esa parte en la que ella se sienta en el bosque y se pone a pintar lo que ve con sus acuarelas y luego vende sus postalitas. Tú eres una mujer creativa. ¿Crees que el contacto con la naturaleza, como le pasa a la Chanuca,
fomenta esa creatividad. Sí, claro, sí. La creatividad que tenemos dentro de todos, yo creo que la naturaleza al final lo que fomenta es que bajemos el listón, que nos relajemos y que soltemos. Y a partir de ahí es donde yo creo que la creatividad puede fluir a través de nosotros en la disciplina que sea con más facilidad, hombre, en cualquier sitio, ¿no? En realidad, donde hay personas que son creativas, que son capaces de crear en el metro, sentados por supuesto, pero luego cada uno tiene que encontrar y encuentra su espacio. Yo creo que la naturaleza es un lugar muy asequible para poder, pues eso, bajar ese listón, esa tensión con la que normalmente vivimos y estamos, y poder dejar fluir pues esa parte creativa que todos tenemos dentro. Sí. Se le da más fluidez, supongo. Claro, sí. Otra cosa que me gusta de tu novela es que nos hablas de términos interesantísimos y que yo, además, he aprendido mucho con tu novela porque yo hay cosas que no conocía. Uno de esos términos que yo me he apuntado por aquí es la mimecocoria, no sé si lo digo bien, y el mutualismo entre especies. Explícanos un poquito qué son estos términos y cómo los has introducido en la novela para la trama. Pues son esas formas que tiene la naturaleza y el reino animal de relacionarse y de colaborar entre sí, ¿no? Con el reino vegetal y con el nuestro también si nos ponemos a favor. Entonces, bueno, la novela está plagada de todos esos, bueno, plagada no, pero sí que hay muchas partes en las que yo intento introducir esas partes de conocimiento para poder aproximarnos y hacerlas un poco más legibles y más cercanas a todos, que podamos ir al bosque y podamos ver, pues, como ella se sienta, de que nos arrodillemos, que la tierra no mancha, se sacude, mancha el asfalto, la tierra no, nos ponemos por las rodillas y ves cómo hacen ese trabajo de diseminar las semillas, tan maravilloso como hacen las hormigas, ¿no? Como hacen tantísimos animales, como hace el arrendajo con las bellotas que hace que ayuda a que el bosque pueda avanzar y pueda prosperar. Entonces, bueno, poder descubrir, rascar ese paño un poco más allá, cuando vamos a la naturaleza, o en mi caso vamos al bosque, poder plantearnos las preguntas porque a veces cuando desconocemos un ecosistema por completo y queremos conocer más y vamos a él, puede que al principio lo más difícil sea hacernos qué preguntas hacernos, porque es tan vasto, es tan grande, hay tanta vida, que comenzar a hacerse las primeras preguntas puede ser complicado para poder ir a aproximarnos, y desde el conocimiento y desde las relaciones que establecemos con ello, pues poder ir mezclándonos nosotros también y ir disfrutando de poder comprender toda esa parte. Y el mutualismo entre especies, que me llamó mucho la atención, ponnos algunos ejemplos así para los que no somos entendidos en estas. Bueno, por aquí veo que sí, que saben el tema, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchas especies que viven en ese mutualismo. Por ejemplo, hay colaboraciones que se dan en la naturaleza, como podemos encontrarlas, por ejemplo, en los líquenes. Los líquenes, por ejemplo, que son una asociación perfecta y maravillosa de un alga con un hongo, que se ayudan entre ellos para poder llegar más lejos. Lo que pasa que muchas veces en esas partes lo que sucede es que si ambos que se han unido encuentran las condiciones perfectas que podrían tener viviendo en soledad, se disuelve la unión. Pero claro, cuando, por ejemplo, en el caso de las algas que necesitan el agua para vivir y no pueden vivir fuera del agua porque se desecarían por el impacto directo de la luz tan fuerte, vivirían una desecación, no podrían vivir fuera. Sin embargo, el líquen pues, les ofrece esa protección, esa envoltura que les permite estar fuera, y las algas que hacen la fotosíntesis, esos azúcares que les pasan al hongo, pues hacen esa asociación maravillosa. Y bueno, pues a través de eso podríamos encontrar asociaciones entre nosotros también. Claro, el paralelismo que estableces sí, con, que pudieran funcionar, funcionar y que funcionan y que existen, claro que sí. Hablas de los árboles, están muy presentes en la novela. Los árboles evidentemente son fascinantes. Háblanos de la fascinación que transmites en la novela por el tejo, por el roble, por el abedul. Cuéntanos, por ejemplo, el tejo, que me encanta. El tejo, y que vosotros tenéis muchos por Claro, ahí. Sí, el tejo es un árbol increíble, o sea, es un árbol absolutamente excepcional. No me extraña nada que la cultura celta lo haya venerado durante tantísimo tiempo, ese árbol que se dice que puede ser inmortal, ¿no? Y que hay algo del tejo. Yo, si queréis que os cuente un detalle de los tejos que a mí me parece fascinante, me parece increíble, es que es el único árbol,
que yo sepa, a lo mejor hay alguno más en otro lugar, pero por lo menos en nuestras tierras sí que es el único árbol que tiene una capacidad increíble, hace un esfuerzo grandísimo. Os pongo en la situación, imaginaros que estáis en una ladera de una montaña, en una techera, donde hay un montón de tejos, y por circunstancias, solo en ese momento, solo hay tejos que son machos, ya no, son árboles dioicos, eso quiere decir 2 pies de planta, tienen las flores separadas, flores femeninas y masculinas, separadas en diferentes árboles, ¿no? Entonces, imaginaros que estamos en una ladera que las flores masculinas en los pies masculinos de los tejos pues han ido desapareciendo y quedan solo las masculinas, y necesitan hacer, obviamente, la polinización, pero para eso tienen que estar los dos. El tejo es el único árbol que en unas condiciones de cuando es adulto y cuando está sano puede hacer el increíble trabajo, que es una inversión, yo me imagino que tiene que ser una inversión de energía bestial, de que un pie macho puede convertirse en hembra, puede transformarse y desaparecen las flores masculinas y aparecen solo femeninas. Y eso es si sabéis mínimamente cómo funcionan y cómo viven los árboles, para construir ese cuerpo tan grande, tan inmenso que tienen, tan despacito, que va desarrollándose poco a poco, que va creciendo en esas dimensiones de tiempo y espacio que a nosotros se nos antojan tan diferentes y tan complejas, ¿no? Por ser tan diferentes de las nuestras propias, pues crear esa materia parados toda la vida en el mismo sitio. Yo, cuando trabajo en el jardín, en el museo, y nos acercamos, por ejemplo, al cedro del Líbano, que es un árbol de los más antiguos del jardín, que tiene 150 años. Yo, cuando voy con los peques, por ejemplo, les digo, vosotros, cuando os encontráis mal, que alguien os pincha, alguien se mete con vosotros, esto te molesta o te aburres, ¿qué es lo que hacéis? Me voy. Y digo yo, pues fijaros que este árbol lleva aquí 150 años, anda que no le han pasado cosas, habrán venido eventos climatológicos increíbles, que se habrán roto ramas, habrán venido plagas, hongos, habrá venido alguien con algún hacha quizás también, o hacer una mala poda de la que va a tener que recuperarse, y lo resuelve todo aquí quieto, en este mismo sitio, aquí paradito. Todo. Que me digan si no son los seres más inteligentes de este planeta, porque es increíble cómo lo puedan resolver todo parados en el mismo sitio. Yo les admiro muchísimo. Otra cuestión que planteas en tu novela, que a mí me gusta mucho, es cuando dices que las construcciones humanas tienen mucho que aprender de las construcciones de los animales. Pones el ejemplo de los nidos, de las colmenas, y luego lo enlazas todo con lo que tú llamas la arquitectura del cosmos. Háblanos un poquito de eso. Además, incluso hay arquitectos que tratan de copiar las construcciones de la naturaleza. Yo creo que todo lo tratamos, todo viene de la naturaleza. Yo creo que todos los diseños del ser humano, al final, hay una parte, hay cosas que el ser humano ha intentado copiar en la naturaleza y, en el mejor caso, inspirarse, que es donde luego yo creo que funcionan verdaderamente las construcciones, sean lo que sean, desde lo más grande a lo más pequeño. Cuando viene de una inspiración, que tú te inspiras en lo que ves, pues tiene una fluidez que no tiene la copia, lógicamente. Y claro, la naturaleza tiene una forma de construir muy sabia, y eso efectivamente lo vemos en todo lo que hacen los animales, en lo que hacen las plantas, los árboles. Vemos los nidos de los pájaros y nos parece algo muy sencillo. Yo, en una senda que hicimos una vez hace muchos años, nos propusimos en una actividad hacer nidos nosotros con lo que encontráramos en el suelo, y les di tijeras y 2 manos, y aquello yo creo que no pasaba la prueba de ningún pájaro, de ninguna manera, ninguno. Y es donde te das cuenta, ¿no? Cuando intentas a veces reproducir algo de pronto, algo que ves que en apariencia es muy sencillo, y dices, ellos con un pico, Dios mío, con un piquito, y todo lo que hacen con paciencia, qué delicadeza, con qué delicadeza se relacionan con la vida. Entonces, pues esa geometría sagrada que podríamos detenernos en las proporciones áureas, en todas esas cosas que están ahí, que yo creo que la ciencia cada vez está más volcada con eso, y ya no es algo de superstición, de misticismo, sino que hay una parte real que está detrás, y
y que bueno, que está muy bien que la ciencia le ponga palabras y le ponga, Sí, que lo defina, ¿no? que lo defina Me gusta mucho la con palabra rigurosidad. arquitectura Sí. del cosmos, el concepto que lo introduces muy bien en la novela. Y bueno, hay muchos arquitectos ya, ¿no?, que trabajan Sí. con todo eso. Yo creo que Sí. hay muchos Desde arquitectos Norman hoy en día, Foster, que tiene un edificio claro. que es como un nido. Sí, sí, Es que muy tienen en cuenta, significativo. sí, tienen en cuenta todas esas proporciones y todos esos movimientos que preexisten en la naturaleza. Al hilo de lo que comentabas, de lo sagrado, de la espiritualidad, ¿eres una persona espiritual? Todos lo somos, tenemos espíritu, no podemos no serlo. Otra cosa es que vayamos a favor o en contra de él, pero todos somos espirituales, nos guste o no nos guste. Comentabas al principio que trabajáis en vuestros trabajos de guías, hacéis meditación. ¿Qué tipo de trabajos hacéis? Yo cuando hacemos sendas en el bosque, pues nuestras sendas se dividen en varias partes, ¿no? Entonces la introducción siempre la hacemos meditando. Hacemos ejercicios de la cuarta maestría de la meditación, que es la meditación caminando, que para, por ejemplo, quien no haya meditado nunca, pues puede ser una forma de entrar en contacto pues muy asequible, sin ningún misticismo, sin ninguna cosa rara. No estoy a favor en absoluto de toda la terminología y todo el trabajo tan terrorífico que ha hecho la New Age de fondo, de llevar a lo superficial algo que es tan serio y tan hermoso. Entonces nosotros tratamos de pues, poner los pies en el suelo sin perder de vista el cielo, no vamos al bosque a fliparnos ni nada así. De hecho, cuando entramos en las sendas de esa manera y lo único que intentamos es encontrar ese silencio interior, eso va relajar un poco la mente, los diálogos internos que tenemos. A mí me viene muy bien porque la segunda parte ya es la parte en las sendas que es más didáctica, en la que yo ya empiezo a hablar del bosque, de cómo funciona, tengo todo mi PowerPoint a mi alrededor, en cada estación, en cada momento, y según lo que voy viendo pues vamos explicando unas cosas u otras. Pues yo al entrar con esas prácticas de meditación ya tengo a todo el mundo muy relajado. Están muy de moda ahora los baños de bosque, esto que llaman. ¿Hacéis vosotros baños de bosque o yo lo hacéis desde otra perspectiva? Nunca lo hemos llamado así porque de entrada no me gustan las cosas que se vuelven moda. Porque se llevan a la superficial. Entonces, llevamos 10 años haciéndolo, hemos sido los primeros, yo creo, en Asturias que empezamos a hacer meditación en el bosque, y siempre me he resistido a utilizar esos nombres porque cuando algo se comercializa, la moda todo lo embrutece y lo estropea. Y luego yo ya he visto cosas incluso de ese tipo, que hay como escuelas que tienes que hacerlo, estudiarlo en ese sitio, como con unos protocolos. Y a mí eso ya me tira para atrás. Eso no me gusta. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al no ajustarte a una terminología y menos terminologías que estén de moda, es más difícil llegar a las personas. Yo sé que si hubiera utilizado un merchandising muy popular y la seducción para atraer a las personas, estaríamos trabajando todos los fines de semana, hubiéramos trabajado estos años. Pero me resisto, no quiero, no pasa, no me importa trabajar menos, no me importa, y quiero ser fiel a tus principios. Sí, ¿no? sí, no quiero vender nada, no quiero venderle a nadie que va a venir al bosque y va a salir siendo otra persona, porque no es así, porque el bosque y cualquier entorno es un facilitador, pero el trabajo es de uno, el trabajo es interior, el trabajo es difícil, es duro, es pico y pala y es todos los días. Estés en el bosque, estés en la ciudad, estés en el trabajo, en donde estés. Ver tus sombras es muy duro y se pasa mal, pero esa es la responsabilidad de ser adulto. Tu visión del bosque, Noelia, no es naif, es un bosque agreste, es rudo, es peligroso. Tu protagonista, la Sanuka, muchas veces se encuentra con percances. ¿Tú has tenido como guía algún percance en el bosque con tus clientes, con tus alumnos? ¿Te ha pasado como le pasa a la Sanuka que un jabalí le pega un golpe o que aunque se mete en un pozo y no puede salir por salvar a un corzo, por ejemplo? No, esas experiencias no me han pasado, pero sí hemos tenido experiencias en estos años peliagudas a veces de meternos explorando y yendo a buscar cosas en concretos bosque a través, y yo me acuerdo una vez que estábamos, no sé, ya no me acuerdo la zona donde era exactamente, pero íbamos con mi hermano, nos metimos bosque a través y en Ponga, porque nos habían dicho que arriba había una senda que luego podías volver por la senda, ¿no? Lo que pasa que nosotros, como ya tenemos la experiencia de ir al bosque como vamos, pues vamos en silencio, no vamos charloteando, yo voy observando todo, porque encima me detengo a hacer fotos, a dibujar, a ver, pues mira este árbol, cómo se apoya esta rama aquí, se han fusionado, y esto por qué, y esto no sé qué.
¿Qué pasa? Que si sucede una eventualidad en la que te despistas y te pierdes, se te oscurece, pasa cualquier cosa, es mucho más fácil reconocer el camino de vuelta. Entonces pudimos resolver en un momento en el que tuvimos que tomar una decisión si iba a oscurecer y teníamos que decidir si seguir buscando el camino que supuestamente existía y bajaba, o volver por donde habíamos subido, que era tojos, atravesar tojos, lodazales, complicado, y decidimos regresar porque sabíamos que iba a ser más fácil, aunque no hubiera camino, recordar por dónde habíamos venido por la atención con la que habíamos ido. Cuando estábamos tomando la decisión vimos que en la montaña de frente llegaba un helicóptero de rescate y el día siguiente señor salió en los periódicos y tuvieron que rescatar a unos en la montaña de frente que no resolvieron. Claro, te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Te puedes poner nervioso. Yo cuando volviendo a los peques en el museo, hay una actividad que hago con ellos, con algunos, que es una gincana de supervivencia en el jardín. Entonces les planteo una situación hipotética en la que se quedan encerrados y tienen que quedarse allí por tiempo indefinido, tienen que encontrar alimento, refugio, agua, aseo, herramientas, que fabricarse todo con las plantas que hay en el jardín, en los árboles. Y les pongo unas pruebas. Y lo primero que les pregunto siempre es si estáis en una situación real de supervivencia, que os vais al monte y os perdéis un momento porque os apartáis un poquitín del grupo para hacer pis, por ejemplo, y de repente ya no están. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y entonces ya empiezan todos. Coger la brújula y mirar, el teléfono, no hay cobertura. Y al final, hay algunos, muy pocos me lo contestan, pero hay algunos que sí lo han hecho. Y yo creo que muchos adultos ya se nos pasa por alto también, ¿no? Lo primero es sentarse, respirar, relajarse y a partir de ahí pues empezar a tomar las primeras decisiones. Pero desde un estado de nervios en el que estás agitado, nervioso, a partir de ahí todas las decisiones que tomes posiblemente sean erróneas. Y ahí sí pueden venir los problemas. Hemos visto cómo han sacado gente del monte cuando tenían un pueblo a 1 kilómetro, porque se les vino la niebla encima. Con la niebla hay que saber muy bien lo que hay que hacer para resolver la situación, no puedes perderte por el bosque porque bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, en las sendas un poco lo que hemos tratado estos años también es de aproximar esa realidad, ¿no? No solamente vamos a meditar, sino esa parte real, que ir adquiriendo esa autonomía, ¿no? Cuando estamos en la naturaleza es un medio que, pues en esta época que vivimos, para muchos es muy desconocido. Entonces, ir a la buena de Dios, bueno, pues pueden pasar cosas y hay que ser conscientes del lugar en el que estamos, así que ir adquiriendo esas herramientas yo creo que además a todos nos hacen sentir mejor, porque de repente pues te ves cuando puedes resolver pequeñas cosas y pequeñas situaciones, pues a todos nos sienta muy bien. ¿Qué referentes literarios tienes, Noelia? En la novela a mí me resulta muy curioso los libros, las 3 obras significativas que saca de la biblioteca La Saluca, que saca El ojo de la lentitud de Carol Nord, Confianza en uno mismo de Emerson y Contra todo eso de Manuel Rivas. ¿Estas 3 obras son obras referentes tuyas? ¿Lees este tipo de literatura o solo lees La Saluca? No, leo de todo. Leo mucha divulgación científica porque, pues claro, me apasiona. Y Ignacio Abella, por ejemplo, que tienes por aquí, conozco también a Leticia de Instagram. Es una maravilla, sí, los dos. Pues mira, Ignacio Abella, por ejemplo, dentro de la divulgación, pues es una persona, vamos, y escucharle es también un regalo. La primera senda que hicimos, la primera de todos, nos lo encontramos en el bosque y fue un regalo encontrarte de repente la primera que nos lanzamos a hacer, encontrarnos con Ignacio Abella, pues fue maravilloso. Pero leo un poco de todo, aunque sí, siempre muy centrado en la literatura, sí, en tema de naturaleza y sobre todo divulgación ahora mismo. Ahora estoy leyendo, bueno, todavía no empecé, pero me han mandado hoy el primer manuscrito del premio Desnivel de este año, pues que voy a formar parte del jurado, y hoy Pati Blasco, que fue la que ha sido mi editora, que es un amor de persona, Pati es muy especial. Me ha enviado hoy viniendo el primer manuscrito para leer y tiene una pinta buenísima. Así que... ¿Y para cuándo tu segunda novela? Pues, si os soy sincera... ¿O no te lo has planteado? Ya he escrito la segunda parte de Una ventana al bosque. ¡Qué bien! Y ha sido exactamente el mismo proceso que la primera. Casualmente lo escribí, te lo comentaba al principio, Óscar. Ha sucedido exactamente igual que la primera parte. Yo creo que se me quedaron cosas por contar, se me quedaron cosas por decir y no tenía ninguna intención de volver a escribir. De hecho,
mi hermana que viene a muchas presentaciones, una de mis hermanas, cuando me hacen estas preguntas, a lo mejor algún amigo de ella les decía ya, no le preguntes que le sienta fatal, porque yo ya no quería escribir, yo no me considero escritora y la novela ha sido para mí, esta parte en la que estoy ahora de presentar, es algo a lo que no estoy acostumbrada, no contaba con ello, no sabía cómo era y cómo iba a ser. Si os soy sincera, si en el momento en el que yo estaba vital, cuando escribí Una ventana al bosque, si en ese momento que voy a presentarla al concurso miro por una mirilla y veo lo que iban a venir estos meses, no lo hubiera enviado. No lo hubiera enviado. No, porque lo he pasado. ¿No te sientas bien en las presentaciones? Lo paso mal, me pongo muy nerviosa. Ahora ya no es lo mismo porque ya llevo un montón, pero los primeros meses sudaba tinta. Sí, yo la escribía en los libros, la sudaba yo. Y claro, es un mundo que yo desconocía por completo, ahora ya ha cambiado, ¿no? También mi visión. Pero no tenía ninguna intención de escribir, lo que pasa que hubo un momento que, curiosamente, en el mismo mes, en la misma semana, cuando miré los Word, las fechas, me senté a escribir la segunda parte la misma semana que me senté a escribir la primera parte, la misma. O sea que hay algo cíclico ahí, parece en febrero que... Algo enlazado, sí, ¿no? y fue exactamente el mismo proceso, pues un mes, día y noche, escribiendo de seguido. Ahora lo está corrigiendo de nuevo Alicia Fernández, mi amiga. Pues pronto lo tendremos. No sé, ya sabes que es una segunda parte, lo tiene que ver la editorial, tendría que gustarles a ellos. Yo supongo que sí, ¿no? Porque yo ya se lo dije a Patti y bueno, tendría sentido, ¿no? Que fuera con desnivel al ser una segunda parte. Yo sé que las segundas partes, pues no lo sé si funcionan tan bien como las primeras porque parece que se circunscriben un poco a los lectores de la primera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ya ahí está escrita. A mí, yo os puedo asegurar que después de esos meses de agitación tan grande, de esos primeros meses con la novela, el premio, todo, las entrevistas, todo eso que ha sido como muy loco, cuando me senté a escribir la segunda parte, en esa primera semana hubo un día que estaba sentada y hubo un día que cuando me sentaba a escribir era como, estoy otra vez aquí, estoy en el bosque con ellos, estoy con Mirlo, estoy con Anselmo, y era estar con ellos otra vez, era sentir mi refugio otra vez, de verdad que lo sentía. Entonces ya está, eso ya hizo su trabajo. Entonces si se publica, pues maravilloso, y si no, ha hecho el trabajo en mí de dar salida a lo que a mí se me había quedado en el tintero y de continuar el ciclo, porque en esta parte pues ella es un primer año en el bosque, donde tú estás conociendo el lugar, es un proceso de adaptación interior, un trabajo interior, y en el segundo año pues ya estás adaptado y suceden otras cosas. Ahora que hablas, al hilo de que mencionas a Anselmo o Mirlo, una de las preguntas que tenía preparadas era ¿con qué amigo de la novela te quedarías? ¿Con Super Ratón? ¿Con Mirlo? ¿Con el lobo que no aparece pero que sientes? ¿Con quién? ¿Con el pájaro que te pide comida, con Petirrojo, ¿no? Mirlo es muy especial, ¿no? Porque es esa proximidad a los animales, al mundo agreste de los animales, sin dulcificarlo, ¿no? La realidad que es, y Mirlo yo creo que es el personaje que a ella, en un entorno en el que ella se va al bosque a vivir una experiencia en soledad, a encontrarse consigo mismo, pero aunque tú vayas en cualquier momento de tu vida a alejarte del mundo en el que estás, de la sociedad, etcétera, para vivir esa soledad, aunque sea buscada, tiene también sus partes duras, aunque sea buscada. Esa soledad también hay que saber escucharla. Entonces yo creo que Mirlo es el personaje que a ella le ayuda a sacar su voz hacia afuera, a ponerla, superar esa soledad, sí, a superar esa soledad y a no hablar solo en su cabeza consigo misma, sino a verbalizar las cosas que ella está sintiendo. Entonces, bueno, es un personaje, todos, ¿no? Porque todos tuvieron para mí esa parte sanadora que yo necesitaba vivir y que viví a través del libro. Y yo creo que sin edulcorarlo, sin crear algo romántico, facilón, sino con sus partes que raspan también, porque la vida es así. Sí. Y ya como última pregunta, así a grandes rasgos, que luego te haré otras pequeñitas a ver si te apetece, para conocerte mejor, si quieres. Si fueras una librera, si fueras Verónica, por ejemplo, o yo misma, ¿cómo recomendarías tu novela? Así, en una frase. Bueno, pues eso es lo más difícil. Por eso. Es más fácil escribirlo. ¿Cómo le dirías a un lector
que tienen que llevarse una ventana al bosque? Pues mira, yo creé para mí un refugio, el que necesitaba en ese momento, necesitaba vivir el abrazo mío personal hacia mí misma y el libro pues hizo eso por mí. Y yo creo que no es la misma experiencia, pero como lector puede ser también, hay personas que pueden ir, y ya recibiendo el feedback de estos meses, de lo que me van diciendo, pues parece que es también un poco refugio para que puede ayudar, sí. sino también a algunas personas a encontrar ese refugio que, aunque sea una ventana que dé al bosque, pues hay ventanas que dan a muchos sitios. A mí hace poco pues una librera también me decía que su ventana había sido su librería. Entonces, qué bonito. Sí, muy guapo, eso es bellísimo. Sí, que te digan eso sobre tu libro, es una maravilla. Sí. Bueno, pues ahora te voy a dar palabras, me vas a responder siempre que quieras. Si no, hacemos pasapalabra y ya. Pasapalabra. ¿Vale? Tengo el rosco, ¿veis el rosco aquí? Sí. A ver, un árbol. Tienes que elegir. Un árbol, el abedul. Una flor. La milenrama. Un animal. El perro. Un personaje literario. Anselmo. Ay, qué bonito. Un aroma. Un aroma. La lantana. Un recuerdo. Un recuerdo en el bosque siempre. Siempre el bosque. Un sueño recurrente. Que vuelo. Qué bueno. Una fruta. La manzana. Un viaje. A Portugal siempre. Un museo. Evaristo Valle. Madrugar o trasnochar. Madrugar. Un color. El verde. ¿Cómo no? Un libro. Un libro. Difícil. Difícil, sí. Montañas probables. Una ciudad. Sintra. Ay, qué bonito, me gusta mucho. La ciudad bosque. Un país. ¿No? Portugal. Un personaje histórico. Pues no sé, ahora mismo. Paso palabra. Pasamos palabra. Paso palabra. Una locura confesable. Soy adicta a los libros. ¿Qué poder te gustaría tener? Si fuera, bueno, ya lo has dicho, volar, ¿no? Bueno, eso es lo que sueño, pero yo creo ¿Qué poder te que gustaría tener si fueras una heroína? si fuera una orina, hacerme invisible. No voy a salvar a muchos así, pero... La autora anterior Pues sí. también contestó eso. Puede ser invisible. Creo que eso nos pasa a muchos, ¿eh? Por algo es. Ahora me eliges y ya terminamos, ya no te doy más la paliza. Elegir entre lobo y oso. El lobo, Entre corzo y zorro. el zorro, Entre tejo y roble. el roble, Y entre lavanda y romero. romero. Ya está. Examen pasado, un 10. Me quedo dura. Muchas Muy bien. gracias. Si queréis hacer alguna pregunta a Noelia, es el momento. Has citado las proporciones áureas. ¿Qué es eso? Pues son las proporciones perfectas que están en la naturaleza, que están en todo lo que es creado de forma natural y se pueden medir numéricamente, eso ya está constatado y se pueden medir. Entonces, bueno, pues yo creo que este planeta lleva tantos años estando donde está gracias a esas proporciones que llaman también sagradas, pero bueno, que son proporciones perfectas que ahora se están utilizando en la arquitectura, como decíamos. Sí, bueno, la arquitectura clásica se dice que tenía las proporciones áureas. Las esculturas de Polícleto, de Fidias, la proporción áurea era la cabeza 7 veces. Eso se aplica también a la arquitectura, supongo que te referías a eso también. ¿Alguna preguntita más? Chicos, por ahí atrás, Diego. No, estaba pensando que pasa también mucho en pinturas y demás que se usa. Es una fracción de otra fracción, va haciendo como una espiral. Exacto. Y claro, al final es
natural, porque viene de la naturaleza, y nosotros humanos luego lo hemos ido imitando, que es como se suele crear el arte al principio, por imitación. Lo vemos en la cascada de los caracoles, ¿no? Por ejemplo, que ahí se puede ver, es algo que es lo que casi más visualmente se utiliza para explicarlo. Una reflexión respecto a la pregunta que le hiciste, Ángela, Sí, de por qué no tiene nombre. sí, es que me resulta muy curioso. Claro, En es ningún que momento entonces, nadie la llama nunca. Claro. Me hace muchísima creo- gracia. que después de tantas, bueno, de las presentaciones, de hablar de feedback y tal, que puede ser, y viendo que cuando el lector comienza el libro va viviendo esa transformación junto con la protagonista, pues a lo mejor no tiene nombre para que tú Te identifiques con te ella, ¿no? identifiques, y esa transformación que sucede durante el primer comienzo, de que entra a la cabaña hasta el final, pues que lo puedas tú también vivir en primera persona. Claro. No lo hice con esa intención, pero claro, parece que sí que puede funcionar Es que esa es muy fórmula. curioso, me gusta, ¿eh? No te creas que es algo negativo, no. Y al principio Es cuando muy- la es muy acabé dije, curioso. pues no me nació, Sí, no me no nació, fuiste consciente. no me tampoco, ¿no? nació, no sentí en ningún momento mientras la estaba escribiendo la necesidad de ponérselo. Sí, sí. Entonces, pues no lo hice. Y al final sí que Queda bonito, sí ¿eh? que me lo planteo y digo, ¿yo qué hago? ¿Pongo nombre? ¿No pongo nombre? Digo, yo creo que luego la gente que lo leyó fue algo que les pregunté, ¿no? Los primeros que lo leyeron, que les pedí el feedback, fue algo que les preguntaba. Digo yo, se siente raro el no tener nombre y No, tal, no. y nadie se había dado Es cuenta. bonito. Es curioso. Nadie se había dado cuenta, Es entonces... bonito. Sí. Es un viaje iniciático que además sí te transporta también, sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí. Una reflexión como naturalista, vivo la culebra, veo Ah, qué bien. estas cosas, entonces no sé si vosotros cuando transmitís la experiencia a la gente les hacéis sentir que somos intrusos en el bosque, es decir, que el bosque pertenece al oso, la culebra a los ciervos, a los lobos, y nosotros estamos de paso y normalmente molestando Claro, con nuestras actividades y con nuestras construcciones, claro. con nuestras sendas artificiales. Sí, y precisamente en el bosque para eso están los caminos, ¿no? Esos caminos también trazados que han hecho los que lo han sabido hacer muy bien para que recorramos esos caminos y evitemos salirnos tan a menudo de ellos y vagabundear, porque pues, a nada que ponerse el pie fuera del camino, pues hay mucha vida que se está gestando y que se está gestionando diminuta muchas veces, la mayoría de los casos incluso, que es tan importante para el bosque y para la naturaleza. Sí, claro. Claro, y con ese respeto, ¿no? Hay que entrar y hay que regresar a la naturaleza. Yo sí que creo que nosotros también somos naturaleza y formamos parte de ella, pero hay que regresar a ella con esa premisa, de no entorpecer, y el bosque, yo creo que el bosque da para mucho, y hay muchas partes del bosque donde se puede uno llevar a cabo todo tipo de actividades. Hay bosque para hacer deporte, hay bosque para celebrar, hay bosque para encontrar esa introspección, hay bosque para investigar, pero no todo en todas partes, no todo en todo momento. Y siempre con respeto, ¿no? Claro, sí, claro, fundamental, sí. Mira, algo de lo que no hemos hablado. Tu trabajo con las plantas, el asesoramiento que haces a restaurantes para ver qué plantas se pueden comer, cómo lo haces para instituciones. También tengo entendido que colaboras como consultora, ¿no? Para ver qué tipo de Normalmente plantas para medicinales, sí. si son comestibles. Cuéntanos un poco. Yo cómo lo que sabes. hago un poco es de forma para particulares, privados o para restaurantes. El año pasado estuve pues con el restaurante de Pedro Martino allí en Las Caldas. Le hice, por ejemplo, en su caso le hice una prospección vegetal de toda la vegetación que tiene en su finca y en los alrededores, hice una lectura de paisaje y una identificación de todas las especies para ver las especies comestibles o potencialmente comestibles que él tiene en su entorno, porque él sí que está muy abierto como cocinero a trabajar con la proximidad, ¿no? A poder incluir dentro de su cocina pues, plantas que tengan su proximidad, que están gestionadas por la propia naturaleza. Entonces, pues un poco lo que hago es ese trabajo de reconocimiento cuando alguien tiene una finca, un lugar o un restaurante, quiere saber lo que tiene allí, lo que se puede comer, lo que se puede utilizar como medicina, cuándo cogerlo, cómo cogerlo. Entonces yo les preparo un dossier, hacemos primero un testaje, estamos un tiempo haciendo un testaje de todo lo que hay, a veces lo hacemos incluso en estaciones para que ya sea muy completo.
y luego pues bueno, pues siempre es bonito saber lo que tienes a tu alrededor, Sí. y poder reconocerlo y poder identificarlo. No se trata de conocer todas las plantas porque son muchísimas, pero yo creo que si todos reconociéramos 15 o 20 plantas que tenemos a nuestro alrededor, pues ahí tendríamos, conocerlas bien, relacionarnos con ellas, sentarnos a dibujarlas, para ir entrando en los detalles, hacer las búsquedas en las guías, en internet, en todo, porque hay que hacerlo todo. Os puedo decir que el mundo del reconocimiento de plantas es inmenso, donde vas a buscar en una guía una planta que es comestible, por ejemplo, en otra te dice que es tóxica y entonces ahí te estalla la cabeza y tienes que seguir haciendo búsqueda y búsqueda y búsqueda, tienes que seguir haciendo trabajo de investigación. Hay otras que no, que son muy sencillas, que están en todas partes y que son muy conocidas, como el diente de león, el ombligo de Venus, etc. Entonces, pero bueno, pues si reconocemos 15 o 20 plantas de nuestro entorno más cercano, relacionándonos con ellas, ahí ya vamos a tener un botiquín maravilloso, seguro, y una fuente de alimentación, incluso jabón para lavarnos, muchas cosas. Champús sólidos. Y ahora ya para terminar y para ponernos los dientes largos. Mañana Noelia va a hacer una presentación en Los Oscos y va a hacer una inmersión en el bosque. Los Oscos es donde tú te inspiraste para elaborar tu novela. Cuéntanos qué les vas a hacer mañana, los que van a asistir a la presentación, qué envidia. Pues nada, mañana sí a las 11 estamos en Los Oscos y vamos a hacer una presentación dentro del bosque, en el bosque en el que yo me inspiré para escribir la novela. Yo creo que hay alguno de los que estáis aquí, habéis leído la novela, ¿no? ¿Hay alguien que se la ha leído? Bueno, pues mañana tengo que entrar con la mochila y con el carrito. Porque tengo que llevar los libros, así que se va a cumplir el pronóstico. A ver si se cumple el de la cabaña también. ¿Y dónde es exactamente? En Santa Eulalia de Oscos, en Santalla, en Semeira, la ruta Semeira. La que va desde Humares, ¿no? Sí, entonces vamos a hacerlo dentro del bosque y después la presentación pues voy a intentar hacerla un poco cortita para que luego va a hacer una senda guiada, ¿no? Una senda guiada que leemos hasta la cabaña, la ventana que sale en la portada. Esta es una fotografía mía, es real, es la ventana real en la que yo me inspiré para escribir la novela. Cuando la editorial estaba trabajando en la portada, yo les dije, a los 3 días o así de haberme ido de haber presentado el libro del premio, me fui con mi amiga, con Alicia, la que hizo la corrección, al bosque, a empaparnos del bosque y a ver todas las escenas, y digo, ay, aquí con Anselmo, no sé qué. Estábamos las dos ahí como tan, ¿sabes? Acabamos de enviarlo al premio y era como, ¡buf! Y hice esta foto. Y la cascada donde se baña. La cascada donde me he bañado de verdad, realmente está ahí. Entonces vamos a ver toda esa escenografía sin desvelar la trama del libro para las personas que vengan, que se sumen a la senda y no lo hayan leído. Y también haré una lectura de paisaje, pues hablaremos un poco de cómo funciona el bosque en el que estamos, como los árboles, las plantas, identificación, un poquito. No vamos a hacer meditación porque ya es mucho, pero un poquito hasta la cabaña y luego pues ya quien se quiera venir hasta la cascada y todo, pues ya pues para todos un regalo para mañana. Sí, tengo muchas ganas. Muchas gracias. Tenéis aparte. Yo quería manifestar mi desacuerdo en el tema de que somos un intruso en la culebra o en la naturaleza. Creo que debemos llegar a un entente de unas especies y otras, pero decir que la especie humana es un intruso me parece un poco fuerte y bueno, la verdad es que eso con la despoblación, pues claro, de eso que dices, pues nada, cuantos menos seamos, mejor. Pues yo no estoy de acuerdo. Discrepar es bueno. Sí. Bueno, yo creo que era una forma de hablar, ¿no? ¿Perdón? Por eso, cuando me preguntaron, ¿por qué vino usted aquí? Precisamente porque está vacío. Eso está muy lógico. Pero lo lógico yo creo que es que el hombre, que ha demostrado ser pues un predador y un arrasador por naturaleza, sea respetuoso. Pero eso de decir que es un intruso, hombre, yo comprendo que yo he hecho monte muchos años y ahora he ido, por ejemplo, en algún sitio en Asturias, en el Sueve, hace 2 o 3 años, y yo lo que vi no es que te encontraras con alguien, es que aquello era una romería de gente subiendo al pico del Sueve. Claro, a mí eso particularmente no me gusta, pero bueno, todos tenemos derecho, ¿no? Yo tenía una pregunta, Noelia.
¿Recuerdas o tienes constancia de cuándo fue tu primer acercamiento al bosque de una forma especial? O sea, si fue a través de tus padres, tus abuelos, por ti, por tu formación, o algún momento realmente especial que marcara como ese antes y después de esto es lo mío, esto es donde quiero estar más. Yo llevo yendo al bosque pues desde bebé con mis padres, que han sido montañeros. Soy la pequeña de 9 hermanos, que algunos son alpinistas profesionales, y mi hermano Eduardo pues publica mucho en la revista de Desnivel, por ejemplo, en portadas como fotógrafo, y ha trabajado para National Geographic y pues, entonces él está también, toda mi familia está muy vinculada con la naturaleza, entonces yo siempre he vivido muy cerca y con esa proximidad, y además pues con mis padres, que siempre han sido como muy, bueno, que nos han dejado a nosotros desde muy pequeños a nuestro ritmo, y estamos todos vivos, de milagro, decimos muchas veces, porque vamos. Entonces siempre he tenido esa cercanía, ¿no?, con la naturaleza, pero sí que hubo unos años quizás en mi juventud donde estuve más distante, y cuando salí del mundo de la fotografía y me planteé que era lo que quería hacer, dije pues voy a hacer lo que más me gusta, que es estar en el bosque, y voy a formarme por ese camino y por esa rama para... ¿Sabes? Yo al principio, antes de hacer las sendas guiadas, por ejemplo, empecé a hacerlas porque al principio había muchas personas primero amigos, ¿no?, que pedían que venir conmigo al bosque y que les contara cosas y tal, y luego ya llegó un momento que eran desconocidos. Entonces fue cuando dije, bueno, pues vamos, voy a plantearme hacer alguna actividad puntual para yo poder seguir yendo sola después, o con mi pareja, que vamos pues 10 metros más para adelante o para atrás, y con nuestros perros. Pero seguir teniendo esos momentos para mí, y no para siempre con personas, ¿no?, o siempre hablando de tal. Entonces al final pues me fui profesionalizando por ahí, y ahora pues aquí estoy. En este caso, ahora mismo actualmente, hablando de jardines en los museos los jardines del Museo Evaristo Valle, que son un jardín forestal de estilo paisajista inglés, bellísimo. Es una hectárea y media, 16.000 metros cuadrados, es grande. Y es otro, hace poco alguien me había dicho, hace un par de meses quizás, que muy guapo un parque, un jardín, pero que siempre es mejor un bosque sin pisar, un bosque natural. Digo yo, pero ¿por qué hay que escoger? Me lo quedo todo. Me quedo los bosques y me quedo los jardines. Amo los jardines y son necesarios, los necesitamos. Son esos lugares donde nosotros podemos ir ya de otra forma. Allí no tenemos esa invasión de ningún tipo, podemos estar en un entorno más seguro para algunas personas, que el bosque sí que es un lugar que a lo mejor lo sienten muy agreste todavía, y bueno, que intimida, ¿no?, que puede intimidar en ciertos momentos, pero para eso están los jardines, y los jardines están llenos de plantas y de árboles que son los auténticos valientes de este planeta, son los que se han salido del bosque y han decidido quedarse en las calles y en los jardines. Entonces yo me quito el sombrero por ellos, porque yo creo que todos habéis tenido plantas, seguramente alguna planta que le habéis dado todos los cuidados habidos y por haber, y no ha querido prosperar. Le habéis hecho todas esas cositas que vienen en la guía, pues la pongo aquí en esta luz, le doy esta agua tantas veces al día, la abono, tal, y no quiere. Bueno, pues los parques y los jardines y nuestras calles están llenos de árboles que dicen que se quedan, pese a todo lo que hacemos en contra de ellos, pese a las podas salvajes que se hacen en nuestro país, que no se pueden llamar podas, salvo contadas excepciones. Pese a la climatología tan dura que muchas veces tienen que enfrentar sin estar rodeados de su familia, que son otros árboles en ese entorno forestal que abraza y que aprieta, y ahí están, muchas veces acompañados afortunadamente de la mano de un jardinero que en el mejor de los casos lo que hace es guiar, y no pues como esa definición que vemos muchas veces en las guías de los jardines, que son lugares donde la naturaleza está controlada. Hay jardines controlados y hay jardines guiados. Yo puedo decir que el jardín en el que trabajo es un jardín guiado, sí, es muy bonito. Tenemos un solo jardinero, Javier, que yo le cubro ahora en agosto, se va y me quedo yo sola en el jardín, con todos mis compañeros de trabajo maravillosos, con el CEO del Líbano, ¿verdad? Y estoy encantada. ¿Tienes muchas visitas? Sí, hay visitas, claro. Bueno, aparte que es un museo, obviamente, es un museo de la obra del pintor Evaristo Valle, que es maravilloso, y entrar en el Palacete y ver toda la obra y las obras itinerantes que tenemos, además de más autores, es una maravilla para los sentidos. Yo puedo decir que yo trabajo en el jardín con mis playeros, estoy en el museo de los más bonitos que hay en Asturias, y trabajo con mis playeros o con mis botas. Para mí es un lujo. Claro. Sí.
Sí. Pero un momento, ¿el jardín que citas de Gijón es el de la Universidad Laboral? No, no. Es otro. Está cerca, es otro, es el Museo Baristo Valle, Fundación Museo Baristo Valle. Sí. Está bastante cerca, está ahí en la zona de Somio. Si queréis alguna pregunta más. Pues listo, muchísimas gracias. Tenéis a vuestra disposición.